días a todos, bienvenidos. Esto es La Junta Médica, el programa más saludable y el único además de TV Perú. Y además es que es visto en todo el país. Y todos los días agradecemos su preferencia, ya que diariamente todos que nos ven en la calle nos saludan y nos dicen que está muy bien y que sigamos adelante. ¿A ti será? Porque a mí no me conoce nadie. A mí sí. Sí, yo soy muy famoso. Vamos a hablar, Paola, el día de hoy de las alergias. Ajá. Hay mucha gente que come, por ejemplo, cítricos o pescado o marisco. Se enroncha, a algunos le falta el aire, otros se ponen rojitos nada más. Pero veremos cuál es el mecanismo, cómo manejarlo y qué hace para evitarlo. Y también, ¿cuál es la diferencia con las intolerancias? Es totalmente diferente, ¿no? Porque una intolerancia a algo me puede dar un cuadro diarreico, por ejemplo, pero una alergia va a desencadenar todo un sistema en el cual el cuerpo lo rechaza y obviamente va a haber muchos síntomas que pueden ser muy perjudiciales. Pero también les vamos a contar en qué consiste el angioedema hereditario. Que es una enfermedad. Una enfermedad que se puede confundir con un angioedema de una alergia, pero el tratamiento es totalmente diferente. Muy bien, arrancamos el programa, pónganse cómodos. Bueno, yo estoy picona porque a mí nadie me reconoce en la calle. El pobre te reconoce más que a mí, ¿qué tal raza? Te piden autógrafos. No me reconocen así, imagínate cuando voy al gimnasio que voy sin maquillaje, toda despeinada. Peor todavía. Tú eres súper famosa ya. Voy a llegar a tu fama algún día. Tú eres un Paula Lover. Obviamente. Hoy hablamos del angioedema hereditario y de las alergias, pero también las diferencias con las intolerancias, que nada tiene que ver con las alergias. Así es, totalmente diferente. Hay mucha gente que pues come un cítrico, pescado o un marisco, y de repente comienza a sentir que le pica el cuerpo y ahí puede quedar. Hay gente que le pica el cuerpo y le salen lesiones rojas por todas partes. Hay gente que le pica el cuerpo y puedes escribir encima de la piel. Y hay personas que es tan severa esta alergia que se puede cerrar la glotis, que es la entrada del aire en la tráquea, faltarte el aire y podría ser hasta fatal. O sea, todas esas variantes pueden existir. O sea, una alergia podría llegar a ser mortal. Así es. Siempre y cuando tú desconozcas que esto ocurre, ¿no? En nuestro país, por suerte, las personas con alergia son manejadas rápidamente y no hay muchos productos tan inusuales que pueden causarlo. Ahora, ¿uno nace con la alergia o la va adquiriendo con el paso de los años? ¿O esas alergias pueden aparecer, pueden desaparecer? Eso lo vamos a ver ahora con los expertos, pero en teoría uno nace con cierta alergia. Te cuento, existe una teoría que se llama la teoría de la limpieza. Cuando nosotros éramos caníbales, cavernícolas, nadie freía la carne, nadie hacía nada de esas cosas. Entonces comía todas las cosas crudas, no las lavaban, y todos los microbios que se comían hacía que el cuerpo formara defensas contra esos microbios. Entonces nada te afectaba. Conforme fuimos avanzando y vamos limpiando la comida, lavando las cosas, ya no estamos enfrentando al cuerpo a esas bacterias, a esos microbios, entonces ya nuestro cuerpo ya no está preparado. Y cuando menos llega defensas. Y nos puede dar infecciones, alergias, ¿no? Y eso vamos a ver pues que la evolución cultural ha cambiado nuestra evolución natural. Además, las reacciones, por ejemplo, de una intolerancia y de una alergia son diferentes. Así es. Una intolerancia no va a llegar nunca a ser mortal. No, como tú has visto la intolerancia a la lactosa, que es frecuente. Claro. ¿No? Puede haber dolor, lactosa, hinchazón, pero de ahí no pasa. de ahí no pasa. Ajá. Y si uno, por ejemplo, pues ya deja de consumir ese producto, no tiene ningún problema. Muy bien. Así es. Hoy vamos a conversar sobre estos temas con nuestros invitados. Por un lado, el doctor Oscar Calderón, médico alergólogo y además es monitor médico de la Asociación Peruana de Angioedema Hereditario. Y también con María Luisa Rosaza, médica general y psicoterapeuta. Ahí están los dos doctores. Un placer tenerlos nuevamente en Junta Médica. ¿Por qué digo nuevamente? Porque el doctor Calderón ya estuvo el año pasado, ¿no?, en la primera temporada de Junta Médica, y María Luisa pues ya es casera, viene cada 2 por 3 aquí al programa. Sí, hoy le hemos puesto a María Luisa un timer para que hable, para que nos deje hablar también a nosotros. Muy bien, a ver, vamos a ver el dato número 1. Ciertos alimentos pueden producir alergias, es decir, una respuesta exagerada del sistema inmunológico. Estas pueden ser leves o llegar a ser graves.
Claro, de alguien que coma algo y comience con una picazón, me pica, tomo pastilla y se acabó, hasta que se puede cerrar pues la glotis y no puedes respirar, ¿no? Es una emergencia que puede ser por comidas, por fármacos también incluso, que es una emergencia médica y puede ser fatal. Hay personas, por ejemplo, que son alérgicas a los mariscos, pero aún así comen y luego se toman su pastillita. ¿Esto puede ser algo peligroso? Por supuesto que sí, porque yo conozco una amiga que ella es alérgica a los mariscos, se toma sus pastillas antes, se come el marisco y después está en el hospital. O sea, es igualito, porque todo va a depender de la cantidad de lo que ingieras, ¿no? De la cantidad del alergeno, y eso va a depender de la reacción final. O sea, no es saludable y eso no se puede hacer. No, mucho cuidado porque a veces las personas dicen, ay, pero es que me quiero dar el gusto y ya luego tomo mi pastilla, ¿no? Pero puede ser bien peligroso. Claro, peligrosísimo. Muy bien, a ver, más cosas. No es lo mismo una alergia que una intolerancia alimentaria. La intolerancia tiene que ver con un problema metabólico y digestivo. Lo más frecuente, la intolerancia a la lactosa que hemos visto, ¿no? Alguien que toma leche que no puede tolerarla, entonces comienza a tener pues gases, malestar estomacal, se le infla la barriguita, molestias, pero que va bajando poco a poco conforme va pasando el producto y ya obviamente después no pasa nada. En el caso de la intolerancia, ¿tú puedes nacer con esa intolerancia o la puedes, digamos, crear más adelante, ¿no? Sí, claro. Ahí sí, en la parte de intolerancia hemos visto que todo el mundo, por ejemplo, en la parte de la lactosa, conforme vamos avanzando en edad, mucha gente se hace intolerante. Con el paso del tiempo. Con el paso del tiempo. Pero también es posible que puedes ser intolerante un tiempo y luego dejar de ser intolerante. Lo que pasa es que también depende de la cantidad. O sea, imagínate que yo puedo tolerarte una taza de café con un chorrito de leche, ¿no? Pero si me das 1 litro de leche, ahí sí voy a hacer todos los síntomas. Muy bien, vamos con el siguiente dato. Cualquier alimento puede provocar una reacción alérgica. Sin embargo, las causas varían según el grupo de edad y el organismo de cada persona. Sí, por ejemplo, en Estados Unidos mucha gente come la mantequilla de maní, que es bastante frecuente. Que también causa alergia, ¿no? Sí. En algunas personas. Claro. En algunas personas. Entonces, por ejemplo, ahí hay más exposición al maní y obviamente tienes tú más personas que lo ingieren y que puedes sacar más personas con alergias. En cambio, acá en Perú no hay mucha alergia al maní como allá. Claro, es verdad. Va a depender de la raza, va a depender de la frecuencia de la ingesta y muchas cosas más. Y muchas personas pueden ser alérgicas a ciertos alimentos o a ciertos productos, pero no lo saben hasta que los consumen. Claro. Y obviamente cuando tú preguntas alergia a algo, bueno, la respuesta correcta debe ser no sé porque no lo he consumido. Ajá. Entonces todos deberíamos hacernos un test de alergia. Esa es la pregunta que vamos a hacer a Oscar ahora. Ajá, muy bien. Yo le hago las preguntas al doctor y él le tira la pelota al otro doctor, así que nos vamos para la Junta Médica para que el doctor Oscar Calderón nos vaya respondiendo nuestras dudas, pero también las dudas de ustedes, porque ya saben que estamos en vivo, así que pueden empezar a enviarnos todas sus preguntas a las cuentas de la Junta Médica. Ahí están las cuentas, tenemos en Twitter y también en Facebook y la línea médica. Claro que no seas así, a ti que te encanta señalar. Ese fue, ahí está. Ahí está. Listo. Ok, vamos para el otro lado mientras leemos el siguiente dato que nos cuenta un poquito sobre los síntomas. Los síntomas de las alergias alimentarias van desde un ligero malestar hasta reacciones potencialmente mortales que necesitan atención médica inmediata. ¿No, Oscar? Hay personas que, como dice el doctor Leslie, solo pueden presentar la conocida como urticaria, ¿no? Y otras que ya tienen que ir al hospital inmediato porque su vida puede estar en peligro. Así es. Pueden ser síntomas leves como picor, por ejemplo, picor de boca, picor de garganta, ¿no? ¿De qué depende de que una alergia avance más o sea más grave que otras? O sea, en una persona. Eso depende del cuerpo de cada uno, la genética, ¿no es cierto? Y la cantidad también del alimento que consumas, ¿no? Un poquito a lo mejor te genera picor, pero mucha cantidad te puede generar hasta una anafilaxia, que es ya cuando comienza a cerrarse la garganta, mareos, dificultad para respirar. Y tener mucho cuidado, sobre todo en pacientes que tienen una alergia previa, como los asmáticos, por ejemplo. También depende del momento que estés viviendo, ¿no? Porque si estás muy estresado, una alergia que normalmente podría ser leve puede hacerse muy severa. Ajá, por porque ejemplo, el exceso de cortisol cambia todos los patrones de funcionamiento del sistema inmunológico. claro, ¿no? Una persona de repente puede cenar algo con mariscos y mientras está durmiendo la alergia va progresando. Y la persona igual inconscientemente no se da cuenta, pues, ¿no? Obviamente se está rascando, pero no sabe que está siendo presa de una alergia. Claro, normalmente la alergia a los mariscos es muy fuerte y la reacción suele ser entre los primeros 15 a 20 minutos. O sea, al desde toque. la ingesta, claro. Ajá. ¿No?
Pero hay pacientes que pues si comen algo, por ejemplo, me acosté, cené, me acosté y al día siguiente ya como a las 2, 3 de la mañana me comenzó a picar más el cuerpo y estaba todo enronchado, ¿no? Y hay que ver realmente si eso pues es una reacción alérgica a alimentos o tomó algún otro medicamento, que, ¿no? Algo más que pueda haber, estar generando la reacción. Y lo que tú comentabas, ¿no? Yo sé que soy alérgica, pero me tomo mi antihistamínico y como, es un peligro terrible. ¿No? Porque podrías no llegar a la emergencia, estás jugando con tu vida. Estás jugando con fuego. Exacto. Literalmente. Exacto. Aprovechando de cambiar el tema, ¿y alguien puede tener una alergia a una comida 2 días después o un día después? Por ejemplo, claro, eso se ve sobre todo más en niños, ¿no? Niños con dermatitis atópica, por ejemplo, piel seca, que toman leche, comen huevo y comienzan a hacer la reacción de la dermatitis con el eczema en las flexuras, todo esto. Es una reacción tardía, sí puede pasar. Sí, claro que sí. Aquí estamos todo el tiempo hablando generalmente de alergias que han sido producidas por ciertos alimentos, pero también, como decía el doctor, pueden ser alergias por medicamentos o incluso por ciertos productos que podemos usar de repente a diario, que aplicamos en nuestro rostro, ¿no? Desodorantes, productos de limpieza, ¿no? Químicos. O sea, cualquier cosa nos podría desencadenar una En general, alergia. cualquier cosa podría generar una alergia, exactamente. Y por la experiencia también, ¿no? Cuando alguien desarrolla una alergia, el cuerpo está sensibilizado y cosas que podrían no darle alergia habitualmente podrían generársele. Entonces, por eso se les da un tratamiento antialérgico, ¿no? Inclusive con la comida, no sé, Oscar, Sí, lo que jabón, pasa, champú. claro, cuando ya el cuerpo genera una reacción alérgica, libera histamina. La histamina va a producir picor, granos, roncha, ¿no? Y hay ciertos alimentos, por ejemplo, que pueden producir una mayor cantidad de histamina, liberar o en la ingesta. Por ejemplo, la fresa, los tomates son muy histaminérgicos, tienen mucha histamina. Los cítricos, por eso que se les retiran. No coman cítricos, no tomen limonada, no tomen cosas con limón o naranja, mandarinas, porque eso va a generar más histamina en el cuerpo y va a hacer que pique. Entonces, por eso es que se retira unos cuantos días. Ajá. Sí, es cierto, porque las personas cuando hacen una alergia y uno le da el tratamiento, viene a los 3 días, doctor, sigo con la alergia. Claro. Entonces, pero ¿y qué estaba comiendo? Jefe, me tomé una limonada, pero yo no soy alérgico al limón. Claro. Y hay que explicarle todo ese rollo que de verdad queda sensibilizado y las cosas que normalmente no le causan alergia a él, en ese momento sí podrían causarle alergia. Así es. Exacto, Inclusive sí. cambiar los hábitos de limpieza, o sea, el jabón, el champú, ¿no? O sea, cosas que podrían no darse Claro, mucha que importancia. antes, que pero has siempre los he usado. usado y nunca he tenido problema y ahora sí. Claro, comienza con los picores, ¿no? Y eso es porque ya se generó la reacción alérgica, el cuerpo está activado. Hay que esperar que se calme. Y antes de arrancar con los síntomas, lo que hablábamos con Leslie, ¿es posible de que una alergia a algo aparezca, pero luego también desaparezca? Sí, eso es lo que pasa, por ejemplo, en los niños, ¿no? Con la alergia a la leche, cuando se diagnostica por los síntomas que tiene, se retira durante 6 meses. Y ¿Pero es luego- alergia o intolerancia? Alergia. Alergia. A la Que puede proteína haber de la dos leche de cosas. vaca. Ajá. Claro, la alergia y la intolerancia, ¿no? Puede haber una intolerancia a la lactosa y una alergia a la proteína de la leche de vaca, Exacto. que son dos cosas diferentes, mediadas por mecanismos diferentes. Completamente distinto, ¿no? Entonces, cuando se diagnostica un paciente alérgico a la leche o al huevo, hay unos tratamientos que realizamos aquí en Perú que se llama desensibilización. Consiste en darle de a poquitos el alimento, en el caso de la leche y el huevo que tiene más experiencia, de a poco, hasta que el cuerpo lo va recibiendo, lo va tolerando y ya luego pues no le afecta tanto, ¿no? Claro. Y eso se hace mucho con el maní, por ejemplo, en Estados Unidos hay vacunas para eso, ya ellos los tienen súper estudiados porque es una alergia muy importante, muy frecuente ahí. Yo una vez conocí a una chica que era alérgica al pollo. Puede ser alérgico al pollo, al cerdo, a la carne de pescado, ¿no? Claro que sí. Ajá. Pero con el paso del tiempo y con ciertos medicamentos podría volver a ingerir Se este puede tipo de carne. mejorar y siempre, como yo lo digo, es bueno hacer una historia clínica adecuada, las pruebas diagnósticas, ¿no es cierto?, que sean válidas para poder hacer el diagnóstico preciso y según eso pues ya ver el tratamiento que va a seguir. Y enseguida ustedes van a ver algunas imágenes, ¿no?, que nos ha proporcionado el doctor de las alergias, ¿no? Eso sería el inicio de una alergia, ¿no? El picor, la urticaria, el comezón, ¿no? Y el enrojecimiento. Ajá, muy bien. Luego vamos a ver las fotos, pero primero, vamos a leer el enunciado de los síntomas, ¿no? Erupciones cutáneas, urticaria y picazón, dificultad para respirar, sibilancia, goteo nasal, hinchazón y edema.
Sí, son los síntomas más frecuentes, ¿no? Respecto a la alergia alimentaria. Ahora, en niños más pequeños también hemos visto, por ejemplo, vómitos a veces, ¿no? Y el cuerpo es inteligente, porque tú le pones a la madre y su hijo, por ejemplo, come, con 4 años, come pescado. No le gusta, doctor, no le gusta, no sé por qué no lo rechaza. Le hace las pruebas de alergia y le sale positivo al pescado, por ejemplo, hemos tenido casos, ¿no? Niños, por ejemplo, en el norte del Perú, en Piura, que son alérgicos al polen del algarrobo, este árbol grande ahí, y que cuando toman cosas con algarrobina, la leche con algarrobina, por ejemplo, con lo que se hacen los pisco sours, ¿no es cierto?, con la algarrobina, tienen reacción también, ¿no? En las zonas del sur, cuando comen cosas, por ejemplo, que tienen quinoa, lo mismo, porque son alérgicos al polen de la quinoa, eso es una reacción cruzada. Entonces es importante, ¿no?, todos los síntomas que puedan tener. Está mapeado eso ya. Estoy mapeándolo. Y ahora, los síntomas, por ejemplo, de una persona que es alérgica a las picaduras de los mosquitos, vamos a ponerle, ¿serían los mismos que estos o son completamente diferentes? O sea, urticaria, digamos, sí, pero el tema del goteo nasal y sibilancia, ¿eso se Puede podría empezar. presentar también? Ahora sí, no es lo más frecuente, por ejemplo, el goteo nasal, ¿no?, cuando le pica un zancudo, pero sí se ha visto. Sí puede haber un caso aislado que puede suceder y hay que pensarlo igual. Sí, los síntomas no son siempre los específicos, ¿no? Pero si ya más o menos te hace pensar en eso, pues sí. Ahora, hay puede ser personas que son importante. especialmente alérgicas, ¿no? Y que tienen alergias a varias cosas. Claro. Ahí es bien importante el trabajo de... el tema de trabajar la relajación, ¿no? El yoga, mantener el cuerpo tranquilo para que estas reacciones no sean tan intensas, ¿no? Es algo que no se hace mucho, que no se le da mucha importancia, pero que sí juega un rol importante en las personas que son alérgicas. Claro, porque es complicado, uno se mira en el espejo, ¿no?, y te empiezas a ver prácticamente deforme, pues evidentemente tranquila no vas a estar, ¿no? Sí, y ahí podría ocurrir, por ejemplo, la picadura de abejas. En la picadura de abejas existe ese tipo de reacción. Entonces puede cerrarse la glotis, pero también se puede cerrar los bronquios. Cuando se cierran los bronquios son el pitito que son las Que es la sibilancias, sibilancia. como si fuese un paciente asmático. Claro. ¿No? Porque todo se está cerrando como una contracción de protección del cuerpo. Exacto. Y hay que ir a la emergencia inmediatamente, ¿no? No esperar, ya le va a pasar. Ni bien se detecta alguno de estos signos importantes, sobre todo cuando la lengua se engrosa, no te deja respirar, sientes que no puedes respirar, es mejor pecar en exceso y exageradamente llevarlo a la emergencia que esperar a que le pase, ¿no? O sea, hay casos de muerte por estar esperando o no reportar. Exacto. Yo he manejado una anafilaxia a penicilina, Ah, mira. justo en la emergencia. Claro. Estamos ahí con todo esto y es una sensación terrible la falta Claro, de aire. claro. Y en ese momento con adrenalina y todo, lo sacamos al toque, pero es que está justamente, está por suerte en la emergencia. Claro. Es importante. O sea, ese tipo de reacción son mortal. Alergia a medicamentos, hay que tener mucho cuidado con eso. Vamos a ver cuáles son los tipos, pero antes tenemos una consulta de Esther. Dice, ¿las alergias guardan relación con las personas que sufren de asma? Sí, más o menos la proporción es, por ejemplo, de 10 pacientes con asma, 5 además son alérgicos. O sea, tienes un asma alérgico y asma no alérgico. Por lo cual, pues el alergólogo o alergista sería una persona idónea para estudiar esto, ¿no? Y a esos pacientes, de todas maneras, hay que hacerle pruebas de alergia, el prick test. Muy bien. A ver, vamos a ver los tipos de alergias, por si acaso no escucho nada. Tenemos 3 tipos, inmediatas, diferidas y tardías. Bueno, sí. Inmediatas son las que comentaba, por ejemplo, con las del marisco, que a los 15 minutos Por ejemplo. uno ya empieza a sentir algo raro, ¿no? Así es. O los antibióticos también. O con los antibióticos, los medicamentos, Claro, Medicamentos. exactamente. como la penicilina que comentaba Por el ejemplo, doctor Soto, el ¿no? ibuprofeno, naproxeno, todo esto, los AINES también. Ah, es verdad. Las diferidas. Dentro de la primera y las 6 horas. Y luego de las 6 horas ya se dice tardía. ¿Ya? Pero actualmente esto ha cambiado un poco recientemente y ahora ya se cuenta desde la ingesta del alimento, sobre todo con el medicamento, de la ingesta del medicamento, por ejemplo, hasta las 6 primeras horas. Ya se dice que puede ser también ya inmediato. A partir de las 6 horas ya se habla de tardío. Se ven las reacciones que son mediadas, pues no por la histamina, sobre todo, que es inmediato. María Luisa. Que es bien importante que las personas que son alérgicas sepan y tengan un registro de lo que les cae mal, los hace daño o a lo que reaccionan, ¿no? Porque en el hospital te preguntan y muchas veces dices, no, ¿alguna alergia? Ninguna, ¿no? Sí. Y después hay accidentes, ¿no? Claro. Entonces, y una persona que tiene alergia, sobre todo en esto de los medicamentos, tiene que leer, ¿no?, las indicaciones. Yo me acuerdo, el enamorado de una amiga es alérgico a los AINES y se fueron de campamento y ella muy solicita le preparó él le pidió una sal de Andrews y ella le preparó un heno,
¿no? Pero él no tiene aspirina. Aspirina, pues como en el caso, claro. Se malogró el paseo, ¿no? Porque una cosa es el sal de Andrews, que es solamente un efervescente, ¿no? Y el otro sí tenía aspirina, pero claro, uno puede pensar, es lo mismo, ¿no? Y no es lo mismo para una persona alérgica. Mucho cuidado con eso. Sí, las mamás tienen que saber, los papás, el niño tiene que saber, las profesoras tienen que, porque a veces le pueden dar en la emergencia, o sea, en el tópico del colegio un antiinflamatorio y pueden causar un problema, ¿no? Para los que están en casa, vamos a poner las diferencias entre los síntomas que aparecen con una alergia y los síntomas que aparecen con una intolerancia. La alergia, como le comentaba, como la alergia siempre normalmente va a picar por la histamina, pica y te puedes enronchar. En cambio, la intolerancia es el alimento lo ingieres y empiezas con dolor abdominal, con gases y te lleva al servicio inmediatamente, ¿no? Disconfort. Eso sobre todo con la no intolerancia a la lactosa. También hay lo que es la intolerancia al gluten y se describe sobre una cosa es celiaquía, una cosa es alergia al trigo, intolerancia al trigo y la celiaquía, ¿no? Y la intolerancia al trigo, por ejemplo, se ha descrito mucho que da lesiones en la piel, en los brazos, como unos granitos muy pequeñitos, ¿no? Comen el trigo y a los 15 a 20 minutos, una hora después, están con la piel como con granitos, ¿no? Es distinto, según la clasificación en la que te encuentres. ¿Y eso les pica? Pica, claro, pero no es un mecanismo alérgico, es un mecanismo de intolerancia. Entonces es distinto, ¿no? Y como decíamos, la intolerancia no va a llegar a ser mortal. No, es molestosa, pero no llega a ser mortal como una reacción alérgica que sí. Muy bien. Ahora vamos a la pausa, pero antes tenemos ya otra consulta para nuestros médicos. César, ¿qué tan frecuente es la alergia al maní en los niños? Aquí en Perú no es... Piénsela, doctor. Todavía no nos diga la respuesta porque después de la pausa le vamos a contestar a César. Ya regresamos. De la Junta Médica y vamos a responder un par de consultas, ¿no? Primero la de César, que le preguntaba al doctor Calderón, ¿qué tan frecuente es la alergia al maní en los niños? Aquí en el Perú, no tanto. No es muy frecuente. Esto se ve más sobre todo en Estados Unidos. Como decía Leslie, pues ahí comen mucha mantequilla de maní, mucho chocolate con maní, estas cosas, ¿no? Aquí en Perú, por ejemplo, en niños, leche, huevo, trigo y soya. En adultos hemos visto más mariscos y pescado. ¿Qué es un tema genético? O sea, ¿por qué en Estados Unidos tienen más alergia al maní? La genética, la alimentación, las costumbres, sobre todo. Uno es alérgico a lo que come normalmente, a lo que come en exceso. Entonces, allá se come mucho maní, pues aquí come mucho marisco, por ejemplo, te puede hacer con los mariscos también. Muy bien, y la siguiente consulta es la de Liz. Mi hija de 9 años tiene alergia a la proteína de la leche de vaca y al huevo. ¿Cómo saber si tiene alergia al plátano u otros alimentos? ¿Cómo diferenciar las erupciones en la piel de la alergia de los ácaros? Si realmente tiene alergia a la proteína de leche de vaca y al huevo con 9 años, ya debería hacerse, bueno, no sé si la ha visto un alergista o no, hay unos tratamientos que se llaman de sensibilización, mientras más pronto inicies, mejor en la edad, me refiero, y eso es importante. Y luego, las pruebas de alergia que se hacen en piel, el prick test o prueba cutánea nos ayuda para eso. Se colocan los extractos en la piel, se hace un pequeño raspado, se esperan 15 minutos y el cuerpo va a reaccionar. Según ese resultado, pasamos a una prueba de provocación. A ver, con el plátano si lo tolero o no, o genera algún tipo de síntoma a nivel de la boca, por ejemplo, ¿no? Y las reacciones de los ácaros. Los ácaros normalmente generan, es que hay, claro, hay muchos tipos de ácaros, ¿no? El ácaro que afecta a la piel, el Demodex, por ejemplo, ese sobre todo te da pues el Sarcoptes te da lo que es la sarna, la caracha, lo que se le conoce, pero luego los ácaros respiratorios son distintos, son otras especies, te dan rinitis con los estornudos, el picor de ojos, me pongo a barrer la habitación y de pronto empieza a picarme todo el cuerpo también, los ojos, la nariz y se me puede cerrar el pecho. Y un ¿no? Estornuda, exacto, son distintos tipos. Pues. Okay, y aprovechando esa pregunta, ¿puedo también ver si soy alérgico a la sandía, a la guanábana, a toda cada cosa? Cuando uno se hace estos tests claro, alérgicos. Sucede que aquí en Perú... Pero ¿cómo tendrías todo la...? No, se puede hacer, espacio, sí. No, se puede hacer. Lo que sucede es que aquí en Perú no hay laboratorios de alergia, todo lo traemos de afuera. Entonces los extractos son pues a plátano, lo más común. Si tú me dices, si el paciente es alérgico al camu camu, a la guanábana, cosas de aquí, es un poquito más complicado. Pero ¿qué se puede hacer? Tú traes el alimento y le haces un prick by prick. Le haces un raspadito del alimento, lo pones en la piel, raspas la piel, pegas un ratito, 15
15 minutos y alguna reacción se tiene que formar si es que el paciente es alérgico. Excelente. Sí. Eso, por ejemplo, es lo que nos aconsejan, ¿no? Cuando vamos a utilizar de repente algún producto dermatológico que vamos a aplicar sobre nuestra piel o sobre nuestro rostro, que primero, ¿no?, lo pongamos en esta zona y veamos si hay alguna reacción alérgica. Si Exacto. vemos que todo está ok, ya podemos aplicarla a nuestra A cara. la cara. Exacto, exacto. Cosa que no se hace con mucha frecuencia, ¿no? Sí. Al revés. o Al sea. revés. Y es una razón por la cual yo cuando viene un paciente a consulta y me pide una crema para la cara de lo que sea, le digo que te ve el dermatólogo. Porque la cara es totalmente delicada y puede tener muchas Claro, reacciones alérgicas. así es, sobre En todo es- por las sustancias que En tiene. esta imagen, doctores, así Sí. es la prueba, ¿no? Claro, esa es la prueba del prick test o la prueba cutánea. Se colocan los extractos y luego encima de cada gotita se hace el raspado. Se espera unos 15 o 20 minutos, que es el tiempo en el cual se va a liberar la histamina y se va a formar ahí una roncha y picor. Se reproduce una reacción alérgica localizada. Es inocua, no genera ningún daño, no duele. Se hace en niños desde muy pequeños, en adultos también. Muy bien. Ahora, ¿esta prueba la hacen en todos los hospitales del Perú? No, en Perú no hay muchos servicios de alergia en los hospitales. Sobre todo se realiza pues en las clínicas privadas, ¿no? Están llegando alergistas a los hospitales, Están llegando, Sí. poco a poco se... Ok. poco a poco. Muy bien. Sí. Ahora sí, vamos a centrarnos, ¿no?, en la enfermedad que se denomina angioedema hereditario. Ujú. Bien, cuyas manifestaciones suelen confundirse con las de una reacción alérgica, ¿no? Es por ello de que se confunde el diagnóstico. Sí. Sin un adecuado tratamiento, esto puede ser mortal. Puede ser mortal, exactamente, ¿no? Cuando un paciente inicia con una crisis de angioedema, en general tú lo ves hinchado, se hincha, entonces te puede confundir con una reacción alérgica. La reacción alérgica se trata con antihistamínicos, con corticoides y adrenalina. Perfecto, se controla. Al cabo de media hora, una hora ya comienza a mejorar, el paciente comienza a deshincharse. En el caso del angioedema hereditario es por otra vía la hinchazón. Por más corticoide, adrenalina o antihistamínico que apliques, no va a mejorar. Y si, como le digo a los pacientes, si te hinchas por fuera, como se ven en las fotos, también te puedes hinchar por dentro, a nivel de la glotis, la Claro. garganta. Dificulta la respiración y puede llegar a Se ser puede mortal. inflamar también, hinchar el tubo digestivo incluso. Sí, zona genital, Ajá. ya, el tubo digestivo generando mucho dolor, incapacidad. Y no pica. Y no pica, exactamente. Es un tipo de angioedema de hinchazón que no pica. En cambio, el angioedema alérgico pica y suele acompañarse de ronchas. Es distinto. Y cuando ya se diagnostica de que hablamos de angioedema hereditario y un paciente presenta, ¿no?, esa sintomatología, esta hinchazón, o sea, que es muy evidente, Sí. ¿al de cuánto tiempo volvería, digamos, todo a su posición normal? Muy buena pregunta. Más o menos demora de 3 a 4 días. De 3 a 4 días siguen hinchaditos con el tratamiento. Ahora, aquí en Perú estamos a través de un grupo de pacientes intentando mejorar lo que es la parte del tratamiento, porque no hay un tratamiento específico Claro. que no esté en los hospitales y todavía aún no en las clínicas. Trabajamos con el tratamiento alternativo, que es el que les mejora en ese momento. Hablamos de una enfermedad que es poco conocida aquí en el Perú. Claro. ¿Y a nivel mundial? Bueno, en otros países lo tienen mejor estudiado, ¿no? Aquí en Perú estamos iniciando con los estudios. Calculamos que pueden haber unos 600 a 700 pacientes ya con este diagnóstico. ¿En todo el país? En todo el país, siendo la zona norte de Lambayeque la más frecuente. Según un reporte del MINSA que nos hizo llegar, la zona del Chiclayo, Lambayeque, por ahí era donde se reconocieron más pacientes con este tipo de angioedema, ¿no? Y no sabemos por qué. Puede ser porque hay algo genético. Por eso es hereditario, ¿no? Claro. 50% de chance el hijo de heredar la enfermedad. De ahí el nombre, angioedema hereditario. Angioedema hereditario porque se puede, claro, pues tiene parte hereditaria, ¿no? Pero la pregunta era, ¿por qué en esa zona, en la zona del norte? ¿No? Claro. Tenemos por algo genético, no sé, especial que hay aquí en Perú, nada más queremos estudiarlo. ¿O algún factor ambiental en concreto en esa Algo que zona? pueda afectar. Ahora, en esta enfermedad es bien importante el tratamiento psicológico, ¿no? La psicoterapia, el sostenimiento, porque es una enfermedad crónica que no tiene cura, ¿no? Se le da un tratamiento y en el Perú todavía no existe, por lo que nos explicaba Oscar. Y se puede desencadenar, como diríamos, de la nada, ¿no? El paciente está muy bien y de repente se hincha. Ajá. El paciente está bien y de repente comienza con un dolor abdominal, como que puede inclusive terminar en una cirugía pensándose que es una apendicitis y no es así, ¿no? Entonces es una persona que necesita un soporte emocional serio, importante,
Porque vive asustado y temiendo que le vaya a dar el angioedema en la glotis y entonces vive pensando en que puede morir. Incapacitante. ¿No? Conversábamos con Oscar, yo le decía, pues no, como en la mayoría de las enfermedades crónicas que tienen que ver con como la fibromialgia, ¿no? En donde el paciente no se puede programar porque no sabe cómo va a amanecer, pero no está pensando en que se va a morir. El que tiene angioedema hereditario sí piensa que se puede morir, que la siguiente crisis puede ser la última. Es lo de mayor riesgo, ¿no? Pero ahí lo principal es que esté diagnosticado, ¿no? Porque si llega a la Exacto. emergencia y los médicos Exacto. no saben que lo que tiene Exacto. realmente es esta enfermedad, le van a aplicar el tratamiento para una alergia y no Lo va a van mejorar. tener ahí, exactamente. Ahora, las crisis de angioedema hereditario, ¿no? Normalmente se desencadenan por infecciones respiratorias, de orina, abdominal, ya situaciones de estrés, ¿no es cierto? Factores psicológicos también, como decías. ¿no? El estrés cuando Sí. no. El estrés es bien importante. Traumatismos, por ejemplo, personas que se van a someter a una manipulación dentaria, una endoscopía, una colonoscopía, algún tipo de intervención, tienen que tomar un pretratamiento para que no se hinchen durante la cirugía, durante la manipulación y post también, ¿no es cierto? O sea, es bien complicado, ¿no? Complicada la situación. Aquí en el angioedema hereditario lo que tenemos es una deficiencia de ciertas proteínas. Así es. ¿Cierto? Alteración. Que cuando el cuerpo entonces se ve afectado o atacado, va a reaccionar hinchándose. Exacto, Así es. disminuye, Y exactamente. ellos deberían estar tomando medicamentos como un hipertenso de por vida. Claro, si tienen muchas crisis, tratamiento de mantenimiento. Si las crisis son de vez en cuando, los pacientes ahora ya saben reconocer. Como no hay un tratamiento específico, me llaman, me escriben, doctor, estoy empezando. Inicia ya con tu tratamiento con el transexámico, tómalo y me vas escribiendo. Entonces ya más o menos 2-3 días mejoran y ya... ¿no? Pero lo que pasa es que el tratamiento alternativo, como todo medicamento, puede tener complicaciones a la larga, pues, ¿no? A larga data. Y deberían todo el mundo entonces tener su cadena. Sí, Sí. con el grupo de Sí. pacientes que trabajamos ya tienen su tarjetita con el diagnóstico. Estamos identificados. trabajando poco a poco, sí. Para que Sí, se están comuniquen identificados. directamente con el médico tratante, porque Exacto. no todas las emergencias tienen las condiciones de Exacto. dar un tratamiento Exacto. Claro. adecuado. ¿no? Pero aquí lo curioso es que, como comentaba el doctor Calderón, la gran mayoría de los casos se han reportado en el norte. Hay un Y en grupo los, en los países, digo, en los hospitales de la zona norte, ¿están preparados para tratar el angioedema hereditario? No. Se ha descrito que la mayoría, hay un grupo de pacientes fuerte que está en el norte, pero también en Lima hay un grupo de pacientes no importante. Aquí en Lima, por lo menos ya los médicos con los que también son colegas míos y trabajamos, oye, mira, este paciente si llega a tu clínica por el seguro, atiéndelo ahí, ya más o menos se puede manejar, ¿no? Pero en el norte, otra ciudad del Perú es más complicado. Entonces, ¿esos pacientes tienen que venir regularmente a Lima para llevarse los medicamentos? No, esos medicamentos los pueden conseguir ahí. Ajá. Lo que pasa es que como es una enfermedad que no está muy difundida, el diagnóstico a veces no se llega al diagnóstico en primera instancia, se demora mucho al momento de diagnosticar. Puede pasar desapercibido. Exactamente, demora de 16 a 20 años en llegar al 25 diagnóstico. años Lo que en más o ¿Y a menos, qué ¿no? edad suele presentarse más o menos? El angioedema hereditario suele presentarse en la infancia, en la primera, ¿no? niños. primera década de vida, así en la segunda década. Luego hay muchas clasificaciones de angioedema también común como el hereditario, pero bueno, es el más común, el hereditario. Muy bien, ¿no? Y tal como decía el doctor Calderón, por favor, el siguiente dato, es un trastorno poco común, ¿no? Como decía usted, hasta el momento hay 600, 700 personas que Ya. están diagnosticadas con esta enfermedad, ¿no? Que podrían haber. Que podrían haber, perdón. Ok, los edemas se presentan en la piel, mucosa de diversos órganos, tubo digestivo y aparato respiratorio. Así es. Así es. ¿Esta enfermedad, Oscar, está dentro del grupo de enfermedades huérfanas? Sí. Exactamente. Enfermedades Pertenece raras. a la FEPER, la Federación Peruana de Enfermedades Raras. Sí, En las cuales no hay mucho estudio. exacto. No se invierte mucho en el estudio porque no hay Son mucho, pocos son pocos pacientes. pacientes. Son pocos pacientes, son tratamientos caros. Son enfermedades huérfanas o raras. Claro. Exacto, sinónimo. Ahora vamos a ver cuáles son los síntomas, ¿no?, del angioedema hereditario, que como decimos al inicio, pues se parece mucho, ¿no?, a la de una reacción alérgica. Hinchazón en la cara, labios, lengua, genitales y otras partes del cuerpo. Hinchazón también de las membranas que recubren la boca, la garganta, vías respiratorias y tubo digestivo. Las zonas hinchadas no causan picor, ¿no? Esa es una diferencia. No hay urticaria, otra diferencia. Hay vómitos y también cólicos. Cuando afecta Y el cuerpo. vamos a ver ahora sí, ¿no?, algunas de las imágenes que nos ha brindado el doctor, ¿no?, de algunos casos que él ha visto. Ese es el antes, ¿no? Más o menos. Ajá. ¿Esto es angioedema hereditario o es Sí, una está alergia? empezando. Eso es bueno. Ahí es un Eso es angioedema. Angioedema. Está iniciando, ¿no? Se ve ahí un poco hinchadito el labio. poquito. Sí. Es Ya, el después.
Y ahí, Pues, claro, ese es a las horas, ¿no? Comienza a producir el angiodema, iniciarse y ya luego llega O eso. sea, antes que ya de por sí, Iniciando, ¿no? claro. Habíamos visto la fotografía y pensamos que ya la reacción alérgica ya había debutado con todo, perdón, el angioedema, Sí. pero en la imagen posterior, ese sale Claro. unas horas, dice Eso ya usted. después de unas horas ya está completamente hinchada. Los ojos, Wow. Los ojos, claro, la cara. carita. Todo. Y para que vuelva nuevamente todo Ya. a su estado inicial, digamos, pasan unos 4 días más, Más o menos. Y ahora, cuando se afecta la cara, el temor es ese, que rapidito puede llegar a la garganta, a la glotis. Entonces eso ya es un signo de alarma, ¿no? ¿Sienten dolor estos pacientes? Dolor, adormecimiento, no pica. ¿no? Ajá. Ajá. Vemos ahí, ¿no? Oscar, y el hinchazón y el edema es generalizado, es homogéneo, por partes Es o de todo? localizado. Suele ser localizado, ¿no es cierto? Sobre todo a veces lo que más afecta es la carita. Claro. A veces puedes tener también una sola extremidad, una mano, Una pierna. solo los genitales, solo tener dolor abdominal constante, recurrente, ¿no es cierto? Sí. No suele ser tan generalizado. Es generalizado. Y teníamos Inicial. también, teníamos otra imagen de 2 manos, ¿no? De las palmas de las manos, que veíamos que una estaba, pues, ¿no? La derecha está- Bien, y en el lado derecho está, pues, Claro. está hinchada Así la puede ser. mano, Me ¿no? convendría tener más la mano acá, ¿no? Está más jovencito. Pero no pica y no duele, Exacto. ¿no? no Porque pica. viéndolo así, por eso es que hay que ir al doctor y no puede ser con fotos los diagnósticos, Claro. ¿no? Claro. Una paciente que está, digamos, en este periodo de crisis, podríamos llamarlo, debería evitar comer ciertos alimentos. Para esto, Ajá, no. no. Para esto no. Hacer No su está medido medida. por la histamina. Claro, es Ajá. otro mecanismo. Ok, ahí no pasa nada. O sea, sí puede consumir limón también si quiere. Podría, entonces, si no hay desea. ningún problema. Lo que sí se recomienda es que no consuma un tipo de medicamento para la presión, los YECAS, inhibidores de enzima convertida en angiotensina. Los YECAS, entonces no debería consumir ese tipo de Todos los medicamentos. que terminan en pril, captopril, enalapril, lisinopril, Sí. todos los prils. Carmen nos ha llamado desde Barranco. Sí, Carmen llamó de Barranco y nos dice, sufro de rinitis alérgica. ¿Esto puede desencadenar en angioedema hereditario? Y tiene 40 años. No. No. No, porque la rinitis alérgica, pues mecanismo alérgico, y el angioedema hereditario es otro tipo de mecanismo. ¿no? Además, Pero decía usted que esta enfermedad debuta en la infancia. debuta ya. en la infancia, además, nadie dice que pueda tener las dos cosas, ¿no? Sí podría tenerlo, pero normalmente si nunca lo ha tenido. no va a Pero si con 40 desencadenar. años nunca ha Ya. presentado Claro. nada que tenga que ver con angioedema, no lo va a desarrollar ya a esa edad. Podría ¿o sí? debutar con el angioedema a los Ajá. 40 años también, que Ah, sería sí. otra clasificación. Lo que pasa es que esto es por clasificación. La más Pero sería frecuente es más la raro de hereditaria. raros. Es raro, Claro. es raro, Súper claro. Ajá. Bueno, muy bien. Luego enseguida Oscar, ¿tú vamos a puedes seguir. decir entonces que alguien que llega al hospital, a la emergencia, que se hinchó alguna parte del cuerpo sin ninguna razón aparente y le descartamos que son alérgicas, todo, podríamos tener la opción de que sea un angioedema Claro que hereditario, sí, ¿no? se le hacen pruebas en sangre, el C4 complemento, se le mide el C1 inhibidor, que es la proteína que está alterada. Sí, se puede diagnosticar, claro. Y además es lo que estamos buscando. Claro. Se envíen más pacientes. Entonces, por para ahí. que las personas, más que nada, que los colegas vean, pues alguien que está hinchado de la nada, Claro. ¿no? ¿Por qué se hinchó? No sabemos, es una buena alternativa. Claro, y si le han puesto los antihistamínicos, el corticoide, Y y no no ha mejora, funcionado. hay que pensar cómo Sobre diagnóstico todo los debería residentes, ser. ¿no? Que son los que ven las urgencias, ahí están, ¿no? En la emergencia y ven un paciente que llegue hinchado, no Solo van a pensar necesariamente. en urticaria. Solamente Claro, hechos por alérgicos. frecuencia, ¿no? Claro. lo Y que está más- bien pensado, además. Claro, sí, No, por claro, es frecuencia. la primera. Ajá. Exactamente, sí, por prevalencia. Claro, porque lo que le van a aplicar no le va a hacer daño. Exacto, No. exacto. Al contrario, igual algo le podría Puede. ayudar, no lo cubres esa parte, pero también tienes que ver la parte, ¿no? Claro. Del angioedema hereditario. Muy bien. A ver, tenemos ya otra consulta. Todavía no. Enseguida vamos a seguir contestando las demás preguntas que nos van llegando aquí a la Junta Médica. Son los desencadenantes. Como ya lo había adelantado el doctor, ¿no? ¿Cuáles son los posibles desencadenantes, los factores gatillantes, ¿no? Para que Exacto. uno tenga, Estrés. no para que tenga, sino para que, digamos, se manifieste Claro, la para que enfermedad. desencadene. En alguien que lo tiene ya de fondo. Exacto. Porque mucha gente va a pensar ahorita que el estrés se va a hinchar. No. A ver, factores psicológicos, traumatismos, ¿no? Como decía el doctor, las hormonas. Las hormonas, claro. Hay una clasificación de angioedema también, vamos a llamar hereditario, ya que se exacerba sobre todo en mujeres preregla, premenstruación con la toma de anticonceptivos, ¿no? En el embarazo. Y aquí en Perú, una persona, mujer con angioedema hereditario que se embarace, no tenemos tratamiento. Si se hincha, pues habrá que ver cómo hacemos, ¿no? Pero sí, No. Peligroso. peligroso. ¿Ah? Y fármacos y las infecciones. Exactamente, infecciones respiratorias, de orina, los fármacos como los que terminaban en pril, que decía Leslie, enalapril, captopril, los YECAS que se le llama.
Muy bien. Ahora sí, tenemos ya una consulta justo, ¿no?, sobre el angioedema hereditario de la zona norte, ¿no?, donde se están reportando algunos casos. Daisy dice, desde el 2017 soy paciente con angioedema hereditario y aquí no me han dado tratamiento. Se me hincha la lengua y la garganta. Llevo tratamiento con diprosone que me baja la hinchazón. ¿Puedo tener lupus? ¿Hay alguna relación con el lupus y el angioedema hereditario? En principio no. No hay relación, pero puede tener una y la otra cosa también, ¿no? Ahora, si ella es de Piura, yo no sé cómo podrá contactarse con nosotros o conmigo para darle un poco las pautas del tratamiento, ver si realmente es un angioedema hereditario, cómo se diagnosticó, qué pruebas de sangre se hizo, porque tampoco puedes estar por ahí diciendo tengo angioedema hereditario. Hay que diagnosticarlo bien primero y según eso darle el tratamiento que pueda seguir, porque mira, se me hincha la lengua y la garganta y ahí en Piura tenemos pacientes con angioedema hereditario también, hay una familia. Y bueno, intentamos ayudarles con el tratamiento alternativo que tenemos aquí en Perú. Así que si ella se puede contactar luego Contacte con la página que tienen. Sí. Y también le íbamos a decir a Daisy, ¿no?, que a través de la página de la Junta Médica, por ¿no?, favor, van a contactarlo con el doctor, ¿no?, para que pueda tener mayor información, ¿no?, justamente sobre el tema de la enfermedad. Seguimos con el tema del lupus, ¿no?, porque Carlos hace otra consulta. Dice, ¿el lupus puede confundirse con angioedema? ¿Por qué las personas están relacionando lupus con angioedema? Por la enfermedad autoinmunitaria. Me imagino que el lupus, por ejemplo, en varones, cuando debutan con enfermedad renal y se hinchan. Están hinchaditos desde que empiezan con Pero por la enfermedad por la renal. enfermedad renal, consecuencia de un lupus avanzado. No tendría ninguna relación realmente con el angioedema hereditario. Ahora, el lupus es una enfermedad que hay que hacerle un diagnóstico bien claro, ¿no? Porque el lupus remeda un montón de patologías. Entonces, tiene que tener un buen diagnóstico en el hospital, ¿no?, y que lleve el tratamiento que necesita, ¿no? Ahora, sí he escuchado pacientes con lupus que les retiran o les sugieren retirar el gluten de la dieta. ¿Tú has escuchado eso? No había escuchado, pero bueno, de eso depende también del paciente, ¿no? Si le sienta mal el alimento, que lo retiren. Si no, lo pueden seguir comiendo sin problema. Muy bien. 10:44 de la mañana, hora de hacer una nueva pausa aquí en la Junta Médica, Leslie, pero ¿con qué volvemos? Volvemos con Aura, una nota interesantísima sobre la médula ósea, su reemplazo y el beneficio que esta va a producir en la persona que lo va a tener nuevamente. Ni se mueva porque ya regresamos con más Junta Médica. Bien, regresamos a la Junta Médica. El tema de hoy es alergias alimentarias y angioedema hereditario. ¿Cómo nos vamos a poder hinchar quizás y que no es causado por ningún tipo de alergia? Vamos a ver ahora, Paola, una nota de ahora interesantísima. Vamos a hablar sobre la médula ósea. La médula ósea es la parte de nuestro cuerpo que produce glóbulos blancos, glóbulos rojos, plaquetas, que cuando existe algún tipo de enfermedad hematológica hay que reemplazarla. Vamos a ver qué ocurre acá en el Hospital del Niño, que es uno de los pioneros en cual hacen este tipo de trasplantes. Vamos a ver cuál es el procedimiento. Adelante. Esta ruta de la salud nos ha traído el Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja porque estamos celebrando el Día del Donante de Médula Ósea, lo que también se conoce como donación de células progenitoras hematopoyéticas. Por eso vamos a conocer algunos casos de éxito y también lo último en técnicas y tratamientos que se realizan en el instituto. Así que comencemos. Mi nombre es Lisa Anaís Vilches Quincho y mi hijo es Cristian Alonso Canchos Vilches. Somos de Ica. Vine al Instituto Nacional del Niño de San Borja por el motivo de salud de mi hijo, que es un niño de leucemia aguda B, de alto riesgo. Mi nombre es Olga Escalante, yo soy mamá de Heidi Sayo y de Maricielo Sayo. Mi hija menor, que tiene 5 añitos, ella hace 2 años atrás, de un momento a otro, se puso pálida y ahí a ella le diagnostican neutropénica, hemoglobina baja, plaquetas bajas, neutrógenos, todo destruido. Estaba como que el médico me dice, señora, ¿cómo su niña no se le murió en su casa? Y la doctora me dice, hay que hacer unos exámenes urgentes para ver si tiene leucemia. Yo dije, mi mundo se me caía. Y salió que no era leucemia, sino era una anemia plástica.
Bien, y para comenzar ya estamos con el doctor Sergio Murillo, que es el jefe del Departamento de Hematología Pediátrica y Trasplante del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja, que nos va a explicar rápidamente en qué consiste un trasplante de médula y en qué caso precisamente se realiza. A nivel nacional más o menos se deben diagnosticar entre 300 a 400 casos nuevos de leucemia por año, ¿no? Indudablemente nosotros somos un instituto joven y lo que corresponde a trasplante apenas tenemos 4 años. Estamos haciendo en el instituto lo que normalmente haría cualquier otro hospital con un programa de trasplante después de 20 años de trabajo. Todo esto conlleva que tengamos que recibir de a pocos los pacientes y ya nos están enviando a diferentes institutos o hospitales para poder hacer el trasplante ya direccionado. La médula ósea prácticamente fue la primera fuente de donde se obtuvieron las células progenitoras. Actualmente se obtienen de otras 2 fuentes, que es la sangre del cordón umbilical y la sangre periférica. Más la sangre periférica, que en nuestro caso, en nuestro país, prácticamente es la fuente principal de donde se tienen estas células. El trasplante está indicado en aquellos pacientes en los cuales no hay una alternativa terapéutica. Estamos hablando de enfermedades neoplásicas como la leucemia, en algunos casos de los tumores que también son de testículos y ovarios, en algunos casos muy particulares, principalmente también en enfermedades no malignas, que son no neoplásicas como aplasia, Fanconi, trastorno del metabolismo, y otras que estamos abarcando verdaderamente un gran grupo que en su mayoría no tienen un tratamiento, sino únicamente el trasplante. La doctora Rodríguez me dijo, hay trasplante señora, pero de papás. Y como mi hijo es el único, no tiene hermanos, y me hicieron a mí, me hicieron exámenes y me hicieron 50% nada más de papá. No lo pensé, solamente lo hice porque la doctora me dijo que ni las quimios podrán limpiar su enfermedad porque más rápido se te va tu hijo. Mejor hacemos el trasplante. Y los médicos me dicen, son una de dos. Usted le dona la médula o la niña que tiene 16 años para que pueda ser trasplantada Heidi. No eran compatibles, pero había casi la misma porcentabilidad. Un haploidéntico de la hermana, entonces hay que hacerle. Que le hacen de mi hija, Maricielo. Y de manera innovadora sé que ustedes aquí en el instituto han traído nuevas técnicas que no se realizan en ninguna otra parte del país. Teniendo en cuenta que la principal razón de existir de este programa es poder trasplantar niños con donantes, tuvimos que buscar nuevos donantes. La posibilidad de encontrar un hermano donante compatible a compatibilidad plena prácticamente está entre el 15 y el 20%. Por ende, tuvimos que proceder a buscar una técnica que nos permita emplear a padre, a madre o un hermano con la compatibilidad a la mitad. Es decir, el trasplante haploidéntico lo que significa es trasplantar pacientes que tengan con un donante que tenga solo la mitad de compatibilidad. Ella la diagnostican el 1 de septiembre de 2017 y le trasplantan la médula ósea el 29 de marzo de 2018. Gracias a Dios fue rápido. Y ahí a mi niña le hacen todos los estudios y mi hija Maricielo llega a ser la donante. La recuperación es lenta porque como es haploidéntico no es al 100%, porque la posibilidad de los niños que son al 100% tienen al menos el 80-90% de posibilidad más rápido de poder mejorar, ¿no? En el caso de ella no, porque es una niña haploidéntico. Eso fue el 17 de agosto del 2017. Ya mi hijo tiene 2 años con el trasplante de médula ósea y todo va bien. Todos sus exámenes son negativos para él, me dan buenos resultados los doctores. Me dijeron, si sigue así, acá de 3 años definitivamente le damos de alta. Pero hay ocasión que pueda recaer y gracias a Dios mi hijo no está recayendo y siempre rezo al Señor que no recaiga. Trabajar con técnicas que nos permiten trabajar con la mitad de la compatibilidad indudablemente también tiene que tener indicaciones más específicas. Hay muchos pacientes que podrían ir a un trasplante con hermano compatible, no van a un trasplante haploidéntico a menos que cumplan otras condiciones, ¿no? Es un procedimiento que tiene un mayor riesgo de complicaciones y los resultados para que sean efectivos tienen que realizarse en el momento más oportuno. La respuesta de encontrar un donante, indudablemente el encontrar un donante lo podemos encontrar en poco tiempo y esto nos permite poder acceder rápidamente al trasplante en la medida que uno lo requiere. Me sentía muy nerviosa, ya que cuando me enteré que mi hermano tenía esa enfermedad me sentía muy triste, pero al enterarme que yo podría ser la que podría salvar la vida, me sentí muy contenta y emocionada, ya que quiero a mi hermana como si fuera mi propia hija.
Entonces, si en mí estaba la posibilidad de poder donarle mi médula, pues la hice. Y solamente vine al hospital, me hicieron todos los chequeos y gracias a Dios todo estaba bien. Encontraron los doctores que, como en ese entonces yo doné a los 14 años, antes de cumplir los 15. Entonces, no tenía ninguna enfermedad, ningún virus y fue por eso que, gracias a Dios, mi hermana se pudo trasplantar con mayor rapidez. Y nada, tuve que ser valiente con las agujas, yo tampoco no iba al hospital y era muy cobarde para las agujas. En el colegio me escapaba de las vacunas y cuando llegué acá tuve que ponerme 2 al día para poder extraer la médula. Fue una experiencia única, pero que fue hecha con mucho amor para mi hermana. Se han encariñado con todos los doctores y respeto para los doctores que han hecho todo lo posible para mi hijo. Tenerlo cerca a mí, volver a que nazca otra vez de las células madres, porque ahí me dijeron, en el proceso del trasplante puede quedarse ahí o seguir para adelante. Cristian, cuéntanos un poco cómo te has sentido aquí en el instituto. Bien. ¿Qué más? ¿Has pasado bastante tiempo aquí? Sí, he pasado bastante, pero una señorita me ha hecho esto, me ha puesto verdito. ¿Qué te ha puesto qué? Verde, esto. Emergencia. El hospital es un instituto que tiene que estar buscando técnicas de innovación. Estamos ya por sacar un programa que incluye también manejos con otros países para buscar mayores información sobre alteraciones moleculares dentro de nuestro grupo de leucemia que nos permita indicar tempranamente a este paciente qué tipo de tratamiento debería recibir. Yo espero que ella sea una buena persona, que crezca, que siga teniendo vida y que nada, que sea una persona feliz y que siga viviendo cada día más como lo ha hecho y disfrutarla día a día es lo que hago. Y en el caso del equipo multidisciplinario que se dedica arduamente a esta investigación. Solo en el departamento somos 140 y suma el 80 más de la gente que está destinada a ayudarnos a hacer todo lo que corresponde al diagnóstico, al seguimiento y al tratamiento. Estamos hablando de un equipo que es bastante grande en lo que corresponde. Cumplimos todos los requisitos que tiene una sala de hospitalización, tanto para la parte de hematología pediátrica como la parte de trasplante. Somos el único instituto que tiene el área de hematología pediátrica, todas son con filtros cepas, filtros clínicos, que permite un aire respirado de 99.7%. Prácticamente es un aire puro, son áreas de aislamiento estricto tanto en la hematología pediátrica como en la de trasplante. Son áreas únicas en el país. ¿Cuánto es el costo aproximadamente de todo este tratamiento y todo este proceso? Y también resaltar que quizá ustedes, bueno, el CIS y otros seguros, tienen la cobertura total. La cobertura total nos la da el Estado a través del CIS y el FISAL. Indudablemente el costo es mucho menor de lo que cuesta en cualquier otro país de primer y segundo mundo. Este tratamiento puede costar más de $500,000, hasta $1 millón en cualquier otra parte del mundo, acá cuesta mucho menos. Esta es más orientado. Hemos tratado de ver todos los ángulos para que el tratamiento sea costo efectivo. Perfecto, doctor, muchísimas gracias por toda la información que nos ha brindado. Creo que es importantísimo saber que diversos institutos aquí en el Perú siguen sus investigaciones para mejorar enfermedades, en este caso el tema del cáncer de la sangre y trasplantes de médula ósea. Así que creo que con esto podemos cerrar nuestra ruta de la salud. Muchísimas gracias. Heidi, ¿qué quieres ser de grande? Doctora, Muy bien. ¿Por qué quieres ser doctora? para pinchar todos los médicos. ¿Qué es lo que quieres ser de grande? Igual, camarógrafo. Muévela, te puedes mirar lo que quieras tú. Mira, y si la volteas, vas a ver a ti y a tu mamá. Ah, sí. Los dos. Ya está. Qué lindos, unos campeones, definitivamente. Bueno, como acaban de ver, ¿no? Contamos con centros aquí en el Perú, como el Hospital del Niño, que nada tienen que envidiarle a otros hospitales de otros países. Claro, tenemos una alternativa para niños que tienen leucemia, donde esta producción de glóbulos blancos se vuelve, entre comillas, como locos. Le limpiamos todo y le ponemos una nueva médula. Esto implica una nueva fábrica de producción de glóbulos blancos. Interesante porque esto permite que obviamente enfermedades que antes se pensaban que no tenían solución, ahora la tienen. Y tenemos pues centros que lo están realizando. Por otra parte, la médula ósea pues hay que tener un donante, es el único inconveniente pues que hay que buscar el donante hasta buscar
y llegar a encontrar el más adecuado. Después de esto ya viene todo el tratamiento y tenemos niños, como hemos visto acá, sonrientes y que tienen un futuro por delante. Ahora, estos donantes pueden donar varias veces. Sí, podrían darle varias veces, tienen que ser bastante frecuentes. La médula ósea, imagínate, yo siempre lo digo bien práctico, cuando uno come una pierna de pollo y rompes la cabecita, adentro hay cosas rojitas. Esa es la médula ósea. Esa es la productora de los glóbulos blancos, rojos y plaquetas de todo el cuerpo. Entonces sí puedes donar varias veces, pero hay que chequear pues la compatibilidad. Claro. ¿No? Ese es el problema. Muy bien, nos vamos a una pausa, pero antes tenemos otra consulta sobre nuestro tema del día. Pierina les ha escrito, doctora, dice: mi niño de 13 años tiene una lesión en el pie debido a una reacción a un medicamento. Esto lo tiene hace casi un año, pero no lleva tratamiento. ¿Puede ser por algún alimento? ¿Requiere biopsia? Y además ha enviado una fotografía, ¿no?, para que los doctores la puedan observar. Ahí está la imagen. Vamos a verlo ahora en detalle después de la pausa. Ya regresamos. Vamos a contestar la pregunta de Pierina. Mi niño de 13 años tiene una lesión en el pie debido a una reacción a un medicamento. Esto lo tiene hace casi un año, pero no lleva tratamiento. ¿Puede ser por algún alimento? ¿Requiere biopsia? Y vamos a ver la fotografía que nos ha enviado Pierina, ¿no?, que acompaña su consulta. A ver, doctores. Tiene un año, mira, un año de evolución, no toma tratamiento, pero no impresiona, es demasiado localizada. Exacto. Muy localizada. Y no Mucho tiempo. Mucho tiempo, no hay Ni alimento ni medicamento, creo. flogosis. Sí, cuando tenemos lesiones de larga data, lo indicado es hacer una biopsia. Una biopsia porque nos va a indicar cuáles son las alteraciones de la piel y eso nos va a orientar hacia el diagnóstico. ¿A qué especialista debería acudir Pierina? A un con su dermatólogo. hijo? Primero a un dermatólogo. Sí, al El dermatólogo para dermatólogo que... va a dar la orden para que le hagan la biopsia. Ellos van a hacer la Ellos biopsia. mismos. Ellos mismos van a hacer la biopsia. Porque tienen que preguntar bien cómo apareció, cuál es la parte inicial, la parte última, porque tienen que tomar una biopsia de la parte inicial y la parte final de la aparición de esa lesión. Cómo ha ido evolucionando la lesión en el tiempo, ¿no? Por un año es Claro. bastante. Tendría que haber ido antes, de todas formas, ¿no? Sí, No- se no recomienda, dejar sí. tanto tiempo. Si hace un año que tiene esta lesión, pues no... Sí, por eso más puede. desapercibida que puede pasar, hay que tener Sí, pero cuidado. no es tarde, así que vaya al Sí, hospital. todavía está pequeña. Aparte, ¿es por alimentos o medicamentos? Difícil que sea Difícil. esa. Sí. Muy bien, a ver, tenemos otra consulta. Tenemos más preguntas. Ahí está la de Madeleine. Dice: soy alérgica al naxopreno, pero también a otras... Naproxeno. Perdón, naproxeno, pero también a otras cosas que no sé. Dice: me salen ronchas grandes en todas partes de mi cuerpo. La vez pasada me puse 2 diclofenaco en ampolla y se hinchó el labio. Me puse una clorfenamina en ampolla y me pasó el malestar. Pero al día siguiente, ¿qué debo hacer? Para empezar, no automedicarse, sino más. Claro, es una alergia a los AINES. Ajá. Claro, ahí están en juego, ¿no?, el naproxeno y el diclofenaco, que son 2 familias de AINES completamente distintas, pero parece que la paciente tiene una urticaria de base. Y la urticaria se produce por liberación de histamina. Cualquier medicamento, sustancia rara que ingiera el cuerpo puede hacer reaccionar con más ronchas y hinchazón, ¿no? Lo primero tendría que estudiarse la parte de las ronchitas que aparecen en el cuerpo. Sí. Y con mucha frecuencia hay reacción cruzada, ¿no? Exacto. Eres alérgico a un AINE y probablemente seas alérgico a varios de ellos. Claro, de la familia de los AINES, pues, ¿no? Claro, los AINES son antiinflamatorios no esteroideos, ahí está pues el naproxeno, diclofenaco, ketorolaco, ibuprofeno. Todos esos, cualquiera que tome, si es que es alérgica a uno de ellos, le va a dar las ronchas. Y no debería jugárselo así nomás, ¿no? No, claro. Porque podría ser bien Sí, peligroso. podría ser bien peligroso, podría ser bien serio, ¿no? Podría llegar a una reacción anafiláctica. Hace Exacto. poco hubo una de un médico muy querido por nosotros que felizmente salió adelante y fue por un antiinflamatorio, ¿no? Sí. Muy bien, cuidado entonces, Madeleine. Con la automedicación. A ver, vamos a ver la de Alex. Alex dice: un día comí pescado, me salieron ronchas y se me hinchó el labio. En otra oportunidad volví a comer el mismo tipo de pescado y ya no. ¿Esto es alergia al pescado o soy inmune y Superman que hizo 2 veces lo mismo? O el alimento ya no estaba en buenas condiciones, el pescado de Eso, lo más repente. probable. Ajá. Exacto, exacto. El paciente se puede más intoxicado por el pescado porque cuando el pescado no está en buen estado, libera mucha histamina. Entonces se comió la histamina y eso le puede haber generado, pues, ¿no?, el cuadro de ronchas, que se le hinche el labio y luego una segunda oportunidad ya no.
O sea, ahí vamos a ver las diferencias. Están las alergias, las intolerancias y la intoxicación, las intoxicaciones por diversos alimentos. Sí, ya un término más complejo se llama histaminosis, ¿no? Comimos mucho alimento que tiene histamina y pues el cuerpo se va a cargar de histamina y va a producir algún tipo de picor, ronchas o hinchazón sin que sea un mecanismo alérgico. Ahora, desde mi lado también podría ser que cuando comió podría tener una base alérgica, ¿no? Y normalmente no le pasa nada, pero de repente ha estado en un momento de mucho estrés y eso libera... Saltó. Claro, salta, ¿no? Está para poquito, como decían las abuelitas, ¿no? Entonces come y se intoxica, pero normalmente no se intoxica. Liberación de histamina. Ahora, hay un parásito que se llama anisakis, También. que se está encontrando mucho en la zona norte del Perú. Y el parásito vive en la musculatura, en la carne del pescado, o sea, en el ceviche, por ejemplo, ¿no? Y ahora, ese parásito vive normalmente en el pescado de aguas calientes. Con el calentamiento global, que se han calentado las aguas de todo el Pacífico, encontramos este tipo de parásitos en los pescados. Y si el paciente se come el pescado con la larva del parásito, pues no puede tener también una reacción como la que está comentando el amigo aquí. Ay, yo no quiero comer ceviche entonces. ¿Lo puedo decir o no? ¿La histamina leí que también tenía que ver con la protección hacia los parásitos? La histamina no. La liberación de histamina. Sí, eso sí. Se puede liberar histamina, claro, cuando hay parásitos, exactamente. Para eliminarlos, como un factor de protección. La única forma de que muere ese parásito es friendo el pescado, Es cocinando. congelar. No, eso por ejemplo en España está muy estudiado. El pescado se congela 48 horas a menos 20 grados centígrados. Sí, y luego después de eso ya, ¿no? Y esa larva, ese parásito se encuentra también en los mariscos, en el langostino, por ejemplo, y en cualquier clase de pez. Pero aquí nos dijeron que uno puede congelar la carne y que no mueren los parásitos. Que carne. O sea, los pescados, ¿no? O sea, los alimentos, que uno tiene que cocinarlos y ahí sí ya, digamos, depende del tipo de parásito. Ese tipo de parásito está el anisakis sí menos muere 20 grados con centígrados. frío. Esquema de matarlo. Exacto. Muy bien, a ver, Sandra, ¿es cierto que si un bebé consume cítricos antes del año puede padecer de alergias o ronchas en la piel o es un mito, doctor? Eso es mito. Eso es mito. Aquí en Perú se dice mucho en los cítricos. Uy, tengo alergia a los cítricos. Yo tengo 5 años de que volví a hacer mi especialidad fuera y hasta ahora no he encontrado ningún paciente alérgico a los cítricos aquí en Perú. Pero ¿qué sucede? Que comen muchos cítricos. Los niños, pues en vez de comerse una mandarina, se comen 5, 6, 7 mandarinas. Y eso le puede generar más picor de piel. Ah, no, alergia. Un granito que le apareció después de comerse 5 mandarinas, alergia. No necesariamente es eso, sino es por la carga de histamina. Entonces, Sandra, por ejemplo, puede llevar a su hijo o a su bebé, ¿no?, a que le hagan este test. Se puede, claro. Desde recién nacidos, como preguntabas, a veces también escuché, de que si naces con la alergia, hay algunos estudios que dicen que los niños que recién nacen se les sacó la sangre del cordón, hicieron un tipo de examen en una maquinita y se vio que algunos pueden tener algún tipo de alergia a la leche o al huevo, ¿no? Entonces, pues ya desde pequeño se puede hacer algún tipo de examen para descartar todas esas cosas. Muy bien, interesante. Yacori. Yacori en el Facebook nos ha puesto, tengo un bebé de 4 meses que es intolerante a la proteína de la leche. Ahora toma fórmula derivada del arroz. ¿Podrá tomar leche de vaca cuando sea más grande? Sí, bueno, la alergia es a la caseína, ¿no? A la proteína de la leche. Está con arroz ahora, imagino, lo que se hace es, se le retira por un tiempo el alimento para que el cuerpo se calme, que son 6 meses más o menos, y luego se va reintroduciendo de a poco. O sea, aquí hemos tenido casos de pacientes con alergia a la leche o al huevo, que en un momento comenzamos a darle de a poquito, pero son nada, mililitros, de a poquito, hasta que el cuerpo ya comienza para que el organismo a recibir. se vaya adaptando. Exacto. Ahora, esto es un trabajo familiar, ¿no? Exacto. Porque tienen que colaborar todos. Ahí no vale el abuelito que le da en el colegio, ¿no?, en los cumpleaños. Hay todo un tema familiar detrás de una alergia o de una intolerancia, ¿no? Exacto. Y hay reacciones a veces, pues, que el niño por descuido comió lo del compañero, ¿no es cierto? Y si es alérgico a la leche, se come algo con leche, pues va a tener reacción, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con eso también en las escuelas, los programas educativos que hacen. Hay que avisar en el colegio. Exacto. Y hay que estar atentos y enseñarle al niño, ¿no?, que no es por prohibirle, sino que es un tema de cuidado, de salud. Claro, porque un adulto ya lo sabe y si come es bajo su propia responsabilidad. Pero imagínate si los adultos se toman su antihistamínico para poder comer aquello que les da alergia. Imagínate un niño pequeño cuando va a un cumpleaños, ¿no? Exacto, es todo un trámite porque los niños pues van a comer una torta con leche o huevo normal, pero el niño tiene otra torta especial para él que es con soya, por ejemplo, con zanahorias, que bueno, ¿qué hacemos ahí? Claro. Lo mandamos con sus propios dulces. Más o menos mirando mientras que los demás comen. Exacto. Bueno, ahora
ha ido cambiando felizmente, ¿no? Yo tengo una sobrina de 3 años y en su cumpleaños hubo una mesa saludable. O sea, había la mesa de dulces, pero también había una mesa saludable con jugos de fruta, fruta picada, y con gran acogida de los niños, ¿no? Que hay un cambio generacional en donde toman agua en vez de las gaseosas, ¿no? O sea, Esa sí voy a se hacer puede. una parrilla saludable. Rompían la piñata y caían frutas. Ajá. En vez de caramelos. No, sí se puede. Hay que hacer el esfuerzo, pero sí se Hay que puede. educar, ¿no? Hay que educar para que comamos más saludable, ¿no? O sea, estamos comiendo realmente muy mal, ¿no? Los alimentos ultraprocesados no son buenos, ¿no? Comerlos de vez en cuando puede ser, pero ahora hay más alergias que nunca. Sí, claro. Ahora está creciendo la prevalencia de alergias en el mundo. A ver, María dice, a mi hijo de 4 años le dijeron que es alérgico al polvo y la humedad. No sé qué podría hacer si la humedad no la puedo controlar. ¿Qué debo hacer? ¿Dónde lo llevo? Primero, el polvo en sí no da alergia. Lo que da alergia es los ácaros que lleven dentro del polvo en la casa, en los colchones, los peluches, ¿no? Pero cuando uno barre, levanta polvo, no, soy alérgico al polvo, pero en verdad son los ácaros, a las proteínas que tienen estos bichitos, ¿no? Y la humedad, pues Lima es una ciudad húmeda de por sí. Lo que se suele hacer o recomiendo es que compre un deshumidificador. Una bola seca. Una bola seca en los armarios y un deshumidificador son unos aparatitos que se enchufan y bueno, o sea, eso disminuye mucho la humedad de los hogares, sí. ¿A dónde lo llevo? Pues es recomendable que si lo puede ver un alergista o un alergólogo en buena hora. Muy bien, ya lo sabes, María. A ver, más consultas. Ana nos ha llamado desde Los Olivos. Ella tiene 56 años y dice, a mi hijo de 11 años se puso mal del oído y llevó tratamiento con claritine en gotas, pero se empezó a intoxicar y a raíz de ello le diagnosticaron angioedema. Su papá también tiene esta enfermedad. ¿Es hereditaria? Sí. Es un poco compleja la pregunta, pero normalmente, por ejemplo, cuando los niños están con algún tipo de infección y se le aplica cualquier medicamento, la mayoría van a reaccionar de por sí, porque el sistema inmunológico está activado ya, ¿no? Entonces, esa podría haber sido una de las causas. Ahora, angioedema es un diagnóstico, luego tenemos angioedema alérgico y no alérgico. Habría que ver en qué lado está ella. A mí no me aparenta que sea hereditario, no más bien relacionado con el antibiótico que recibió. Y la otra parte de la pregunta, quizás ella piensa que si su papá es alérgico al claritine, su hijo puede haber heredado la alergia a ese fármaco. Todo esto Pero en los dice, genes, su ¿no? papá tiene esta enfermedad. De hincharse, De pero hincharse. claro, el angioedema es hincharse, ¿no? Hincharse, claro, pero habría que ver si realmente es hereditario, ¿no? Histaminérgico por histamina. Y cuando tenemos, por ejemplo, alguien alérgico que sea a los AINES o a la penicilina, ¿necesariamente sus papás han sido también alérgicos a lo mismo? No necesariamente, Ya. no necesariamente. Y el hecho de que un papá sea alérgico no, o sea, No le predispone. sí aumenta un poco la Sí, predisposición, claro. pero no determina que sean Exacto. todos alérgicos a la Exacto, misma. exacto. De repente el hijo no sale con la enfermedad, pero el nieto Podría ser. podría ser, ¿no? A ver, más consultas. Jessica, tengo 64 años y me han diagnosticado alergia a los ácaros. ¿Esto tiene cura? ¿Qué puedo tomar? Las recomendaciones es primero, dentro de casa, nada de polvo, la cama, una estantería pequeña, ¿no es cierto? No acumular muchas cosas donde se pueda tener polvo con los ácaros, no eso es lo primero que se debería hacer. Ahora, actualmente la alergia respiratoria, sea rinitis o asma, tiene un tratamiento curativo que es la inmunoterapia o tratamiento antialérgico. Tratamiento que dura 3 años, son vacunas que pueden tomarse vía oral o vacunas que se pueden pinchar también. Es el único tratamiento que se ha establecido que puede curar lo que es la alergia respiratoria. O sea, hablamos de cura, ahí sí. Hablamos de cura. Yo hablo de cura. Cuando hablo de alergia respiratoria, yo hablo de cura con las vacunas. Ajá, La muy inmunoterapia. bien. Ok. Y no importa la edad en este caso. Se suele pautar a partir del 1 año y medio, 2 años, dependiendo también de los síntomas del paciente, ¿no? Cuándo empiezan. Muy bien. César. César dice en el Twitter, las alergias pueden aumentar en gravedad según el número de ingesta. Sí, se va sensibilizando, ¿no? Y entonces sí puede ir aumentando la intensidad de las reacciones alérgicas. Claro. Pero, por ejemplo, imagínate que soy alérgico a los camarones. ¿Ya? Me como uno, podría llegar a ser urticaria y podría llegar a ser una anafilaxis. Sí, Sí. claro. Pero si me como pues un cuarto kilo en esto, como que puede ser más severo de entrada. Claro. Yo creo que al segundo nomás ya empiezas, al segundo camarón empezaría ya con los síntomas más intensos, ¿no? Pero más o menos lo que también se ve, por ejemplo, mucho en pacientes alérgicos a los pólenes, ya como son vegetales al fin y al cabo, también son alérgicos a otro tipo de frutas, las rosáceas, por ejemplo, frutas que tienen cáscara como la manzana, el durazno, las uvas,
¿no es cierto? Hay también síndromes o en relación, por ejemplo, pacientes que son alérgicos a la palta, a la castaña, al plátano y a un tipo específico de polen. Y también es más específico, ¿no? O sea que sí se podría ver según el número de lo que vayas ingiriendo, los alimentos. Muy bien. A ver, ¿más consultas? Moisés, ¿una alergia alimentaria puede provocar un cuadro de púrpura leve? Mi niño amaneció de pronto con un sarpullido de puntitos rojos en su cuerpo y nunca supe qué desencadenó ese cuadro. Eso no... No, la púrpura implica disminución de plaquetas. Claro. ¿No? Existe una púrpura idiopática que no hay causa aparente, también causas infecciosas que no tienen relaciones con las alergias alimentarias. Tiene otro tipo de fisiología, incluso autoinmune. Claro. Entonces el tratamiento es totalmente diferente, menos mal que no tiene nada que ver con la parte alimentaria. Sí. O sea, toda lesión que aparece en el cuerpo no necesariamente tiene que estar relacionada con una alergia, ¿no? Por eso es adecuado acudir al médico para que haga los despistajes. Básicamente en las alergias son liberación de histamina y todo lo que la histamina produce. Picor, las ronchas son más grandes, ¿no? Una rojez. Es distinto. Es distinto. Más preguntas en el Twitter. Julio dice, ¿qué medicamentos se utilizan para calmar el dolor cuando se es alérgico a los AINES? Es una buena pregunta. Calmar el dolor, pero ¿el dolor en dónde? En general. En general. No. Normal, el paracetamol, por ejemplo, el Panadol podría ser. Ahora hay otro tipo de fármacos que son los COX-2. No, usamos tramadol. Tramadol también. Claro. El tramadol también. Yo entendí que le dolía por la alergia. No. Sí. No, hay dos grupos de fármacos. O sea, el paracetamol, claro, que es perfectamente usado, aunque también hay relación cruzada en muchos pacientes. Se puede, sí. Y el otro es tramadol, que es otra familia. Ajá. Claro. Y en el dolor crónico se podría probar con el aceite de cannabis. También. Ok. Sí. A ver, otra pregunta. Gaby, mi hijo de 26 años empezó a tener alergia a los AINES y al paracetamol a partir de los 20. Se le hincha toda la cara, los ojos y labios. ¿Qué tratamiento debe seguir? Primero habría que hacer un diagnóstico correcto de esa alergia a los AINES, ¿no? Y el paracetamol, porque el paracetamol es el más débil de todos. Si el paracetamol ya te genera reacción, los otros AINES, ketorolaco, diclofenaco, también te van a afectar. Ahora, alguna alternativa tenemos, ¿no? Tenemos por ahí otra familia completamente distinta, como es el meloxicam, Arcox, el tramadol, ¿no es cierto? Pero si tienes un paciente alérgico, por ejemplo, al paracetamol y al metamizol, ¿no? ¿Qué le das para la fiebre? Pañitos. Pañitos o medios físicos, ¿no? Físicos. Claro. O sea, sería, por eso siempre es bueno hacer un diagnóstico correcto de alergia a medicamentos. Hemos tenido casos de pacientes que alguna vez dijeron que eran alérgicos, llega el momento que tienen que recibir un antiinflamatorio, un analgésico para el dolor y no le ponen nada porque no saben si realmente va a reaccionar o no. Entonces los estudios de alergia a medicamentos son necesarios. Si hay una leve sospecha, deberían realizarlo. ¿Y a este paciente lo podrías desensibilizar? Es difícil. Es difícil. Lo que pasa es que el tratamiento de desensibilización, por ejemplo, son para casos específicos. Pacientes que tienen alteración, sufren del corazón, un infarto, una arritmia, algo de esto, y necesitan, por ejemplo, aspirina. Ya, a ellos sí habría que desensibilizarlos, porque el tratamiento va a ser diario, Claro, de crónico. por vida, ¿no es cierto? En cambio, pues un paciente con 15, 20 años que tome paracetamol todos los días, pues... Pero yo tengo mi plata y quiero que me sensibilices. Yo la desensibilizo. No, eso es lo que pregunta la gente. Pues. Porque realmente... Cuando por poder se puede. Por poder se puede, pero a ver uno la solamente indicación. desensibiliza a los pacientes que requieren una medicación sí o sí. Claro. A eso tenemos que sensibilizarlo porque no tenemos otra alternativa. Exacto. Esa es Y la son prioridad. pacientes que tienen que tener de todas maneras la plaquita con alergias, ¿no? Hay plaquitas, hay pulseras. Es bien importante porque en una emergencia, por ejemplo, no se tiene mucho tiempo. Si el paciente no puede dar la información, Claro. Exacto. te puede salvar la Las vida. placas ¿no? ayudan, sí, exacto. Gaby dice, ¿a qué se debe que un medicamento que antes era bien tolerado ahora produzca alergia? Normalmente las alergias a medicamentos se producen porque el paciente ha tomado mucho medicamento. Ese medicamento lo ha tomado anteriormente repetidas veces. Y llega un día en que el cuerpo dice, ¿sabes qué? No voy más y a partir de ahora me hago alérgico. Es así. Tomé mucho ibuprofeno, dolor de cabeza y de pronto un día el cuerpo ya reacciona. Y así es. Por tomas previas. Y también podría ser por los excipientes. También podría. Porque hay personas que tú le pones corticoides y hacen reacción alérgica. Exacto.
a los Pero excipientes. Pero es por el Los excipiente. antihistamínicos. Sí. Claro, exactamente. Los O, excipientes. por ejemplo, personas que tienen gastritis y toman, ay, ¿cómo se llama este Omeprazol. medicamento? Omeprazol. ¿Podrían ser alérgicos de haber tomado tanto omeprazol a lo largo de su vida? Sí, claro que sí. Y además el omeprazol se dice que es un facilitador de las reacciones alérgicas. Porque como te inhibe el ácido, ¿no es cierto? Pues lo que tú consumas va a entrar fresco, Fácil. derechito, ¿no es cierto? Y va a producir la reacción, claro. No lo degradas. Por eso es importante una medicación adecuada En el y tiempo está correcto. pauteada por el médico y correctamente llevada. Porque alguien que tiene así error del estómago, se va a la farmacia, omeprazol. Sí, Y toman claro. años. Sí. Años. ¿No? Sí, sí, ¿No? Y todavía los miligramos que ellos consideran. claro. Janina, a ver, dice, ¿qué examen puedo hacerle a mi hija para descartar angioedema hereditario? A ella se le hinchó la boca, como las imágenes que mostraron, pero el doctor me dijo que era una simple alergia. Tiene 7 años. Sí, lamentablemente, como es una enfermedad poco conocida, es lo que suele suceder, ¿no? El paciente llega a la urgencia, se le trata como una reacción alérgica y, bueno, habría que buscar un poco más si es que realmente el paciente no mejora con la medicación que se le está pautando en el momento, ¿no? Que se le está administrando. Entonces, hay unos exámenes que sí se pueden hacer aquí en Perú, son exámenes de sangre. Si desean, pueden escribir a la página de Junta Médica, se contactan conmigo y yo les escribo. Es el C4 complemento, se podría hacer el C1 inhibidor también, pero lo que sucede, hay que buscar un laboratorio adecuado. Eso sí le dejaría como al finalizar. Sí, hay algunos buenos en Lima completo sobre todo, ¿no? Exacto, exacto. Y una pregunta, Oscar. ¿Y la gente que tiene angioedema hereditario necesariamente van a hacer un episodio de crisis anual, mensual? ¿Puede ser muy espaciado? ¿Hay de todo? Eso depende de cada paciente. Mucho estrés, muchas infecciones, ¿no? Todo eso. Pero normalmente los pacientes suelen tener una crisis por mes, más o menos, ¿no? Pero ya cuando están iniciando les digo, tómese el tranexámico porque eso es lo que te va a cortar porque no tenemos tratamientos específicos. Entonces es un poco como se controla. Luego hay pacientes que tienen crisis 2, 3 veces por mes, están menos controlados, ¿no? A ver, a todos los que estén interesados en tener más información sobre el angioedema hereditario, en la página de la Junta Médica, tanto de Facebook como en Twitter, vamos a colocar, ¿no?, los datos del doctor, la página web también, Sí. para que puedan comunicarse con Claro él, que sí. ¿no?, directamente, y ahí ustedes puedan hacer, ¿no?, sus preguntas. Petrox dice, ¿son confiables esos métodos de detección de alergia? La prueba Depende del cutánea- laboratorio. Depende del laboratorio. No, la prueba válida Ajá. para diagnosticar alergia es el prick test o prueba cutánea, lo que se hace en piel. Ya, ahora, aquí en Perú se hacen unos exámenes que se llaman paneles de alergia. que son pruebas en sangre. ¿Qué tal? Esos exámenes, no están validados aquí, no están estandarizados, son exámenes de afuera. Entonces, te dan resultados falsos positivos y falsos negativos. Por ejemplo, un paciente pequeño que tenía alergia a la leche, según la prueba de sangre, no la tenía. Le hicimos el prick test y le salió semejante roncha, se le retiró la leche y mejoró, ¿no? La conclusión es que esos exámenes, paneles de alergia, tienen muchos resultados falsos positivos o falsos negativos. No ayudan. ¿Y estos prick test lo hacen los alergistas y los dermatólogos? Deberían hacerlo los alergistas. Pero aquí en Perú pues lo hacen otros médicos también que no son especialistas. Porque no hay muchos alergistas acá. Claro, somos Acá a pocos veces cuando alergólogos. alguien me solicita yo los mando con el alergista. O algunos dermatólogos hacen también ese tipo de cosas. Sí. Franco. 65 años nos llamó desde Lima, dice, vivo en una zona de Lima donde hay mucha humedad. Llevo tratamiento porque tengo problemas en la garganta. Soy cantante lírico y el clima influye. ¿Hay tratamiento para resolver esta condición? Yo creo que debería evaluarse, ¿no? Primero a ver qué síntomas tiene, todo, y alguna prueba habría que realizarle. Claro, y según eso, a veces los pacientes que tienen rinitis alérgica roncan y duermen con la boca abierta. Entonces, eso va a irritar la garganta. Claro, porque se irrita tapa la garganta, nariz. Y encima, que es cantante, ¿no? Dice, pues le va a complicar más Claro. lo que son las cuerdas vocales, va a estar irritado y más la mala respiración que tiene. Entonces, si es un problema alérgico, se puede llegar a mejorar. Y si se puede optar por el tratamiento con vacunas, mucho mejor también. O sea, que eso sí podría curarse si es que el paciente es alérgico. Entonces, si hay tratamiento que resuelva esta condición. Sergio dice, cuando me intoxico se me propaga por todo el cuerpo. Suelo darme duchas con agua helada y tomo dexametasona. ¿Qué otro tratamiento debo seguir? Bueno, tendría que identificar la causa de su intoxicación y evitarlo, ¿no? Claro. ¿No? Es peligroso.
Es peligroso, es como si Sergio ya tuviera un esquema de tratamiento, pero en algún momento eso se puede ir de las manos y no solucionarse con un corticoide como la dexametasona, ¿no? Ahora, ¿darse una ducha con agua fría alivia algo? A algunos le ayuda porque es calor. Como la histamina también genera calor, les puede ayudar, ¿no? Ahora, aquí en Perú hay una enfermedad que se llama urticaria crónica espontánea. Ronchas continuas y que aparecen de la nada. ¿Ya? Entonces puede ser el caso de él, porque más o menos por lo que dicen, ¿no? Cuando me intoxico, se enronchan de la nada, sin un desencadenante, ¿no? Alimentario. Claro, que se haya podido observar. Entonces ese tipo de pacientes tienen que estudiarse porque tienen la histamina elevada. ¿Qué hay que hacer? Hay que bajar la histamina con un antihistamínico, pero eso, claro, pautado pues por un médico para que te hagan los controles, ¿no? No así... Que vaya a consulta con el alergista. Claro. Ahora, el corticoide a la larga también complicaciones te va a dar, pero la dexametasona se lo toma muy seguido. Doctor, usted va a salir de aquí con un listado de pacientes. Prepárate, porque el doctor Leslie va al alergista. En el Estado Nacional vas a tener que atender ahí. Bueno. Bien, tenemos a Carolina que nos llamó por teléfono. Ella tiene 25 años desde Ancón. Dice, soy alérgica a las frutas, manzana y durazno. Y cuando como maní me intoxico. Me salen erupciones y ronchas por todo el cuerpo. ¿Por qué soy alérgica a estos alimentos que son naturales? Que son naturales, claro. Porque naturales es bueno. Como les comentaba, justo la manzana y el durazno, que en la cáscara tienen una proteína que se llama LTP, le vamos a poner así, se llama síndrome LTP, enfermedad LTP, y da reactividad cruzada. A ella tendría que estudiarse porque puede ser que también se alérgica a los pólenes o hay algo por ahí que le puede estar generando la reacción primaria, ¿no? Ahora, el maní también tiene esa proteína, entonces puede hacer reactividad cruzada, pues, ¿no? ¿Y si come la manzana sin la piel o el durazno sin la piel? Habría que evaluarlo también, porque hay pacientes que son alérgicos a la pulpa de la fruta y a la piel, claro, y a la cáscara o a la piel, ¿no? O algunos solamente la cáscara y no la pulpa, o al revés también. Podría ser, pero sí, debería hacerse un estudio más, un mejor estudio, ¿no? Sobre la parte de los alimentos. Muy bien. Bueno. En las alergias todo es posible. Exacto. ¿No? Y puede ser alérgica al maní y no a las almendras, o alérgica a las castañas. Frutos secos, exactamente. ¿No? Es bien, es una enfermedad bien compleja, ¿no? Sí. De verdad que sí, porque uno tiene que ir viendo qué es, qué no es, ¿no? Exacto. Y anotando, exacto, porque te olvidas. Y lo peor de todo, que te vas a comer de repente algo que tú no puedes y los demás sí. También. ¿No? Qué complicado. A ver, generalmente hay un antecedente familiar con angioedema hereditario. Sin embargo, es posible que se desconozca la presencia de ese trastorno en la familia. Sí, normalmente es una enfermedad genética, ¿no es cierto? Se hereda, pero hay un porcentaje que es de 25% en que eres el primero de la familia, te tocó a ti. La alteración genética te tocó a ti y a partir de ahí ya se va a heredar. El primer caso. El primer caso, mutación de novo se le conoce. Y también hemos visto acá con el angioedema hereditario que es potencialmente mortal. Incluso puede haber hinchazón de la garganta o de la lengua que bloquee las vías respiratorias, ¿no? Es igual, se va a hinchar alguna parte del cuerpo y si se hincha justo la parte respiratoria podría ser fatal. Exacto, eso puede llegar a la muerte. Algunos pacientes llegan a traqueostomía. Aquí se les hace una pequeña incisión para que puedan respirar. Sí. Y ese vivir en ese estrés constante puede ser justamente el gatillante para que la enfermedad se active una y otra vez, ¿no? ¿Cómo no? Ahí sí, control psicológico de cajón. Muy bien. Leslie, por haber fastidiado a María Luisa de que le ibas a poner un timer, ya no ha querido hablar hoy día. No, ya no. Ha estado más callada de lo habitual. Se va a vengar, así que prepárate. Sí, me tengo que preparar ahora. Espérate que llegue Cecilia. Uy, uy, uy. Nos vamos, 11:30 de la mañana. Que tengan un bonito martes. Doctores, muchísimas gracias por haber venido al programa y por habernos enseñado más sobre esta enfermedad que, como decía Leslie, es rara, es huérfana. Muy bien, así que más información, ya saben, contacto del doctor Calderón. Nos vamos. Muchas gracias. Chao, chao. Hasta luego.